Bienvenidos a Viva Mejor la Conversación. Continúa. En el programa de hoy hemos hablado en radio acerca de desórdenes de la personalidad. No vimos cada uno de los desórdenes, son muchos, pero nos quedamos al final del programa con uno del que hablé de manera especial y es el trastorno narcisista o el desorden de personalidad llamado trastorno narcisista. Y una de las razones por las cuales hablé acerca de eso es porque hay muchas posibilidades de narcisismo en un lugar como la iglesia, la escuela, en cualquier lugar público, para todos nosotros, pastores o líderes de alabanza y adoración o maestros, personas que estamos trabajando con niños, con adultos, etcétera. Pues no estamos diciendo que siempre podemos tener un trastorno narcisista, pero es fácil poder llegar a una situación así y tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, ¿verdad? Entonces dijimos en la radio hoy que el trastorno de la personalidad narcisista tiene que ver con fantasías de éxito, fantasías de poder, una necesidad de atraer a la gente hacia nosotros, y los medios sociales, Facebook, YouTube y otros, Instagram, sin querer refuerzan, no es culpa de ellos, nosotros es el manejo, el uso que le damos nosotros a los medios sociales, pero pueden reforzar mucho este asunto del narcisismo, porque hay como una necesidad en muchas personas de que haya estos likes o me gusta o que comenten de una persona. Qué lindo que está, qué linda que está, y por alguna razón se ponen esas fotos, por alguna razón se ponen esos videos. A veces es simplemente querer compartir lo que uno está haciendo, o con otros el gozo que nos da un cumpleaños, o un aniversario, o estamos de vacaciones. Pero pregúntese por qué hay en muchas personas alrededor del mundo, millones de personas me atrevo a decir alrededor del mundo, por qué hay esa imperiosa necesidad de siempre estar compartiendo dónde uno está, lo que uno hace, qué ropa tiene, qué zapatos tiene, cómo se viste, y en algunos casos son hasta fotografías semiartísticas, con poses artísticas, y uno piensa, ¿cuál es el objetivo de hacer todo eso? Sino que simplemente la gente nos admire, diga cosas bonitas acerca de nosotros. Entonces, si hay gente que lo hace inocentemente y después se da cuenta, pero si una persona tiene un tipo de desorden de personalidad narcisista, estos medios de comunicación alimentan y refuerzan esta situación. Y repito, los medios son medios, como si fuera una máquina, es un sistema, es un programa, es el uso que nosotros damos a esto. Y es lamentable ver que en una iglesia puede suceder, como en una empresa, en una escuela, cualquier lugar así, pero es más lamentable desde mi punto de vista cuando sucede dentro del contexto de una iglesia. Por ejemplo, la alabanza y la adoración no es lo que llamamos en inglés un performance, no es una presentación artística, es algo que está concentrado en el Señor, está concentrado en Dios, en quién es Él, en lo que Él ha hecho, en lo que sigue haciendo, en lo que Él hará. Todo tiene que ver con Él, no tiene que ver con usted, no tiene que ver conmigo. Todos nosotros tenemos estilos, gustos musicales. Está muy bien, pero no se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata del Señor. Entonces, yo he estado alrededor del mundo hace años atrás y he ido a lugares súper pobres donde no había ni siquiera una guitarra, nada para adorar a Dios. Y la presencia de Dios se sentía de una manera muy fuerte, muy especial, porque la gente no estaba concentrada en lo que tenía o lo que no tenía para adorar a Dios. Estaban concentrados realmente en adorar a Dios. Luego, a través de los años, si bien hubo un despertar necesario al tema de la alabanza y la adoración, también comenzó una era, una etapa, décadas atrás, donde se comenzó a hacer de la alabanza y la adoración un performance, una presentación artística, un concierto. Y bueno, los narcisistas o las personas con personalidad narcisista que tienen este desorden en su personalidad eran los primeros y siempre son los primeros en caer en esta trampa. En el disfraz o con el disfraz de estoy adorando a Dios o Él me dio este don de adorarle. Por empezar, la Biblia nunca habla de la música como un don, habla de la música como un talento usado para la alabanza de Dios.
Y la persona como el pastor o los líderes de alabanza o las personas que estamos a lo mejor en un coro, en un grupo, tocando instrumentos, debemos guiar a la congregación. No es un concierto, no es una presentación. Hay lugar para eso en otros momentos, si lo queremos hacer así. Yo recuerdo cuando era un niño que teníamos una asociación de iglesias donde hacíamos una vez al año lo que llamábamos una fiesta de canto. Y las diferentes congregaciones llevábamos coros o grupos solistas. Y honestamente no creo que la misión era tanto alabar a Dios, aunque se alababa a Dios. Era más presentar. A tal punto que inclusive a veces había un ganador, aunque no era un concurso. Entonces, bueno, yo creo que con el tiempo eso se acabó y necesitó acabarse porque trae una forma de competencia que no es necesaria. Estamos en la iglesia o en las iglesias para adorar a Dios, para alabar a Dios. Tenemos que hacerlo con excelencia, tenemos que hacerlo bien, pero nunca atrayendo la mirada o la atención de la gente sobre nosotros, ¿verdad? Sino sobre el Señor. Entonces, en la personalidad narcisista, una iglesia puede, sin querer, como un medio de comunicación digital como Facebook o YouTube y estos medios, sin tener ese propósito, pero lamentablemente ofrece una plataforma donde el narcisista encuentra, como decimos, como se encuentra como pez en el agua. Y la gente, evidentemente, le ayuda sin querer, todos les ayudamos a reforzar esa situación que debe cambiar. Entonces, en el programa de hoy hablamos no tanto con tanto detalle acerca de eso, pero yo lo mencioné. Y mencioné el Salmo 139, que les quiero leer. Muchos de ustedes los conocen, como yo inclusive, quizá de memoria, especialmente estos versículos 23 y 24, donde el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Bueno, un desorden de personalidad, tal vez no lo podemos llamar un camino de perversidad, porque si es un desorden de personalidad, es parte de su raíz, tiene que ver con el pecado, como todos los problemas, pero la persona puede no estar consciente de lo que está sucediendo. Pero es un tipo de desorden del que sí podemos hacerle consciente. Y es un tipo de desorden donde se necesita buscar ayuda al respecto. ¿Okay? Ahora, como en todos los desórdenes de la personalidad que mencionamos hoy, y le invito a escuchar el audio del programa si usted no tuvo la oportunidad de escucharlo en Radio La Red o está en otro país viendo este video, le invito a escuchar los podcasts. Busque el día de hoy, busque el título Desórdenes de la Personalidad y escuche en radio todo lo que, o en el podcast todo lo que yo dije antes. Pero hay que buscar ayuda, ¿ok? Hay que buscar ayuda porque estos son tipos de desórdenes que son no tan complicados de solucionar. En otras palabras, no estamos hablando de un problema mental, un problema neurológico, un problema psiquiátrico. Estamos hablando de un desorden que, como expliqué hoy en radio, tiene sus causas, tiene sus orígenes. Sabemos que el origen principal es el mundo caído, el pecado, pero también hay en ocasiones circunstancias que han ocurrido a través de la vida y en algunos casos también el desorden de personalidad narcisista u otro tipo de desorden de personalidad puede venir como una consecuencia de otros tipos de desórdenes de la personalidad. Me gustaría explayarme otra vez en eso, pero como ya lo hice en radio, estos 15 minutos aproximados que tenemos aquí en La Conversación Continúa no son para volver otra vez a todos esos temas, sí para animarle a que escuche los podcasts para que tenga un marco de referencia, un contexto de todo lo que estamos diciendo, ¿ok? Entonces, recuerde el Salmo 139, 23 y 24, aplicable para todo tipo de situaciones. Examíname, oh Dios, pruébame, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame. Guíame en el camino eterno, en el camino recto, en lo que tiene que ser, en lo correcto. Guía mis motivaciones, ¿ok? ¿Por qué hago lo que hago? Inclusive para Dios, para el Señor, ¿por qué lo hago? ¿Se trata de Él o se trata de mí? ¿Se trata de calmar mis inseguridades o se trata realmente de alabarle? ¿Se trata de usar una plataforma digital o personal para
canalizar un montón de mis traumas o canalizar el alivio del estrés emocional que me han producido esos traumas, o realmente se trata de un llamado de Dios. Hay una unción del Espíritu Santo que ocurrió desde el día de mi nuevo nacimiento en Cristo y el llamado de Dios a lo que sea que el Señor quiera que hagamos para Él, o en vez de eso hay otras motivaciones por las cuales uno puede estar sirviendo al Señor. Y no se confunda, porque de todas maneras, aunque nuestra motivación no sea la correcta, o inclusive haya un desorden de personalidad que hay que corregir, hay gente que va a ser bendecida, hay gente que va a ser beneficiada. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder, aún en bocas y en manos de siervos como yo, como usted, que somos imperfectos y pecadores, pero los que somos salvados por la sangre del Señor Jesucristo, tenemos que permitir que cuando el Espíritu Santo nos convence de lo que estamos haciendo mal y oramos, Señor, examíname, pruébame, el Señor lo hace, nos examina, nos prueba y produce que nosotros nos arrepintamos. Y arrepentirse no es solamente estar convencido de que algo está mal, que estamos pecando. Arrepentirse es dejar el pecado. Usted dice, bueno, Pastor Daniel, entonces si a través de estas palabras breves suyas el Señor me ha convencido de que soy un pastor, un maestro, un líder de alabanza o lo que haga, un ujier, no importa cuál sea la situación ahí, que lo estoy haciendo por mí y no por el Señor, en realidad, bueno, ¿qué debo hacer? Arrepiéntase y deje ese pecado, deje esa forma de ser. Si es un trastorno esto de personalidad, y usted ve que hay algo incontrolable en el asunto, busque ayuda. Pero no continúe así, es lo que quiero decir. Y si usted me pregunta, ¿debería dejar lo que estoy haciendo? Bueno, hay casos donde debería dejarlo. Yo le invitaría a hablar con su pastor, explicarle lo que usted está sintiendo, porque yo como pastor sé que no es correcto para un pastor que permitamos que una persona continúe haciendo algo simplemente porque en la iglesia existe la necesidad de algo que debe ser cubierto, y en este caso lo cubre usted. Creo que hacemos un daño a esa persona. En todo caso deberíamos decir, bueno, Dios tiene el control de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia, y si es necesario que hagamos una pausa hasta que este asunto en su personalidad, en su espíritu sea corregido, eso es algo sano para usted, es algo sano para el liderazgo de la iglesia y es algo sano para la iglesia. ¿Okay? Entonces hay avivamientos históricos que han ocurrido cuando personas han sido tocadas por Dios, por el Espíritu Santo, en arrepentimiento, y han habido cambios. Entonces, lo dejo con eso, piénselo, escuche el programa radial del día de hoy, y en el podcast o en radio si usted está aquí en Colorado, porque vuelve a salir 2 o 3 veces en el aire, y medite en esto, ¿no es cierto? Ahora, si hay un problema de un trastorno de personalidad y necesita ayuda profesional, búsquela, ¿ok? Y búsquela especialmente con especialistas, valga la redundancia, o profesionales cristianos, porque ellos van a comprenderle a usted no solo a nivel de lo que es mental y emocional, pero más importante aún, a nivel de lo que es su corazón, que es su espíritu, su alma. ¿Okay? Bueno, recuerde que puede visitarnos en radiolarred.net para más información, y también denos un like en Facebook si esto le gusta. Suscríbase al canal de YouTube si aún no lo ha hecho. Esto nos va a ayudar para que cuando juntemos una buena cantidad de personas que se han suscrito, entonces YouTube automáticamente pueda multiplicar estos videos bastantes veces. Y si esto es de bendición para usted, oramos que sea de bendición también para otros. ¿Ok? Así que nuevamente, si usted está en Colorado, 1650M Radio La Red en su dial, o radiolarred.net en internet, o aprovechenos aquí en Facebook y en YouTube y ore por nosotros. Estamos tratando de hacer esto con la mayor excelencia posible. Le amamos mucho, que Dios les bendiga, nos encontramos mañana.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.